hay pocos más despreciados que quienes traicionan. Quienes traicionan a su país, quienes traicionan su causa, quienes traicionan a sus amigos, quienes traicionan a sus parejas. Ese asunto de la traición suena fuerte, ese asunto de la deslealtad suena muy fuerte. Incluso muchas naciones, la mayoría de las naciones, han reservado el castigo más severo para los actos de traición. En las naciones en donde hay pena de muerte, casi siempre esta es la pena establecida para el caso de una traición, para el caso de un traidor, alguien que esté en sus filas, en su ejército, que sea embajador y que utilice sus influencias o utilice su posición para traicionar su causa, para traicionar su país, pues pareciera que mereciera el peor de los castigos. También hay algo interesante y es que aunque relativicemos el asunto moral, aunque digamos hay algunas cosas buenas para unos y otras no tan buenas para otros y se relativice mucho ese asunto de qué es lo bueno y qué es lo malo, si uno revisa los parámetros morales de la mayoría de culturas, por no decir todas, el asunto de la traición nunca está bien visto en ninguna cultura. Por diferentes que sean las bases culturales, por diferentes que sean las bases éticas sobre las que cimientan esos asuntos morales, la traición es uno de esos puntos en donde prácticamente hay acuerdo. Es algo malo, es algo despreciable, es algo condenable, ¿sí? La Biblia no solamente nos habla de esta traición, la Biblia contiene una lista, tal vez grande, podríamos decirlo, de traidores. No voy a traer a colación todos, pero por ejemplo, Absalón, que era hijo de David, pues traicionó a David con el ánimo de usurpar su trono, de usurpar el trono de su padre, y lo traicionó. Jeroboam también se rebeló contra Salomón, y esa rebelión de Jeroboam contra Salomón, el rey Salomón, acabó en lo que después conocemos como la división del reino. A partir de la traición de Jeroboam es que después conocemos el reino del norte y el reino del sur, es decir, Israel y Judá. Y en esa seguidilla de reyes de Israel y de Judá, la Biblia nos muestra diferentes actos de traición. Sin embargo, pareciera que a pesar de que abunden los casos de traición en la Biblia, el traidor más notorio, el traidor que históricamente más recordamos, el traidor que es más señalado y más condenado en la Biblia y pareciera también en la historia humana, fue Judas Iscariote. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando, cuando alguien traiciona o queda mal por molestar, decimos que Judas, tremendo Judas. Pareciera que ya el mismo nombre de Judas nos habla de traición, pareciera que el mismo nombre de Judas nos habla de eso condenable, porque históricamente, tanto en la palabra como en la historia de la iglesia, como en la historia de la humanidad, quedó allí esa figura o ese memorial de la traición en cabeza de Judas Iscariote. Eso tiene una razón de ser. El hecho de que lo recordemos como el gran traidor tiene una razón de ser, y es que tuvo muchos privilegios. Tuvo fundamentalmente el gran privilegio de ser uno de los 12 seguidores más próximos a Jesús durante su ministerio terrenal. Increíblemente, es un tipo que convivió con Jesús 3 años. Pudo observar la conducta de Jesús, pudo observar su perfección, pudo observar cómo, a pesar de los agravios y a pesar de las tentaciones y a pesar de todo, pues nunca cayó, nunca pecó, nunca erró. Pero aparte de eso, observó los milagros que hacía Jesús, era consciente del poder que de él brotaba, oía sus enseñanzas. Cada enseñanza de Jesús muy probablemente fue escuchada por Judas Iscariote. Y entonces pensaría uno que tuvo un inmenso privilegio, convivió con Jesús 3 años, lo vio de cerca, vio cómo se comportaba, cómo hablaba, vio cómo el poder de Dios fluía a través de él, lo que le confirmaba como Dios mismo.
escuchó sus enseñanzas y aún así lo traicionó. Es un relato trágico, es un relato oscuro, que revela precisamente las profundidades del mal en que puede hundirse el corazón humano, aún en las mejores circunstancias. Aún en casos de privilegio como los de Judas, el corazón humano mal orientado puede caer en las profundidades del mal, y precisamente eso es lo que le pasó a Judas. Como les mencionaba, la iglesia no lo ve con buena cara, obviamente. En la mayoría de listas está de último. Incluso hay una lista, en la lista del primer capítulo de Hechos, ni siquiera lo mencionan. Y es un hombre que finalmente terminamos recordando por la traición, pero poco sabemos de su vida. Poco sabemos de la vida de Judas antes de que se convirtiera en apóstol. Sabemos que su padre era Simón Iscariote. También sabemos que su apellido se deriva de dos palabras hebreas cuyo significado es el hombre de Keriot. Iscariote viene de dos palabras que nos dan a entender el hombre de Keriot, lo cual nos sugiere que Judas era de la villa de Keriot o de la villa de Moab, que queda al sur de Hebrón. Eso nos daría como una localización probable de dónde es él. Y eso es importante porque probablemente su apellido nos permita entender que él era el único de los 12 que no era Galileo. Él era el único de los 12 que no era de la región de Galilea, de donde también era Jesús. Y entonces ahí al parecer era un distinto en el grupo. Aunque no parece en el Evangelio que los otros 11 le dieran un trato distinto, o lo excluyeran de alguna manera, o lo menospreciaran por no ser coterráneos, por no ser sus paisanos, por llamarle así. Pero sí, es muy probable que los otros 11 fueran de una región en común, Galilea, mientras que Judas Iscariote fuera del sur de Hebrón. Es más, no solamente no pareciera que lo despreciaran, sino que parecía, o es muy claro en el Evangelio, que los otros confiaban implícitamente en Judas y que Jesús confiaba implícitamente en Judas porque lo hicieron el tesorero. Él era el que administraba la bolsa del dinero. Ellos eran un grupo que convivía junto, que tenía gastos comunes. Ustedes recordarán que en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, los discípulos van a comprar comida, tenían una bolsa en común. El que administraba la bolsa del dinero era Judas. Y fuera de eso, nos vamos a dar cuenta en el texto de hoy que cuando Jesús anuncia la traición, ninguno sospechó inmediatamente de Judas. Es más, ninguno sospechó de Judas. Por lo tanto, entonces, eso nos da a entender que sí era diferente, que era de otra región, pero que no había hecho nada como para ganarse la desconfianza de los demás, que no había hecho nada para que los demás se sintieran prevenidos frente a él. Por el contrario, le dieron la bolsa del dinero y nadie sospechó de él cuando Jesús anunció que iba a ser traicionado. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde conoció a Jesús. La Biblia no nos lo revela. Sabemos que, o lo más probable es que haya sido uno de los habitantes de Judea que salía, se amontonaba ahí alrededor de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista salía a dar testimonio de Jesús y a bautizar y a allanar el camino para el Mesías. Es muy probable que Judas fuera uno de esos que se amontonaba a escuchar a Juan el Bautista. O es probable que haya conocido a Jesús en el principio del ministerio de Jesús. Por allá en el capítulo 3 de Juan, estudiamos que Juan nos narra, que Jesús se va para Judea y allí estuvo con algunos de sus discípulos y bautizaba. Entonces es probable que en Judea,
que es cercana a la región de donde es Judas, Judas haya conocido a Jesús, bien sea por referencia del Juan el Bautista, porque había escuchado a Juan el Bautista, o cuando Jesús fue a Judea con algunos de sus discípulos a bautizar, por allá comenzando su ministerio terrenal, es muy probable que allí es que se hayan conocido. Las escrituras tampoco nos dicen cuándo llamó Jesús a Judas para seguirlo. Ustedes saben que, por ejemplo, nos dicen de algunos discípulos el encuentro específico, cuando Jesús a los pescadores les dice, tiren la red de tal lado, y después les dice, vengan tras de mí y yo los haré pescadores de hombres. Hay algunas narraciones que nos dicen específicamente cuándo Jesús llamó a algunos de sus discípulos, el encuentro con Natanael. Sin embargo, de Judas no se nos dice específicamente, no se nos narra específicamente ese momento. Simplemente la palabra nos dice que Jesús pasó una noche entera en oración y luego de que amaneció, nombró 11 apóstoles y entre ellos estaba Judas. En ese momento sabemos, si es que no lo había hecho antes, que Judas dejó su ocupación anterior, que no sabemos cuál es. Sabemos que Mateo era recaudador de impuestos, sabemos que Pedro era pescador, pero no sabemos qué era Judas. Sin embargo, sí sabemos que después de esa noche de oración de Jesús, cuando él eligió a sus 11 discípulos, a sus 12 apóstoles, Judas dejó su ocupación anterior y se hizo un seguidor de Cristo a tiempo completo. A partir de ahí, Judas pasaba noche y día con Jesús, siguiéndole, sirviéndole, obedeciendo, siendo enviado a la misión de los 72, etc. Incluso, pues Judas hace parte de ese grupo que se mantuvo firme. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 6 de Juan, que nos dimos cuenta que muchos de sus seguidores abandonaron a Jesús, pero los discípulos se quedaron ahí firmes con Jesús. Judas es uno de esos, claro, como parte de los 12, es uno de esos que se quedó firme. Sin embargo, he ahí el punto trágico del asunto. Aunque acompañó a Jesús de cerca, al parecer nunca le entregó su alma. Al parecer nunca le entregó su corazón al Mesías. Vean que hay un punto delicado y es, se puede caminar al lado de alguien, se puede pasar tiempo completo al lado del Mesías, pero no necesariamente eso implica que se le entregue el corazón. Judas nunca le entregó su alma y su corazón a Jesús. Al parecer, no se sentía atraído espiritualmente por Cristo, por Jesús. ¿Por qué lo seguía entonces? Pues, por un lado, Judas, como muchos de sus compatriotas, ustedes ya lo saben, esperaban que Jesús derrocara a los romanos y restaurara la soberanía política de Israel. Y entonces es muy probable que Judas pensara que Jesús sí era el Mesías que terrenalmente vendría a derrocar a los romanos y a devolverle la soberanía política a Israel, y él estaba pensando eso. Es probable que cuando escuchaba el sermón de la montaña, cuando escuchaba las enseñanzas espirituales, no necesariamente eso era lo que más lo seducía, pero la idea de que él fuera el Mesías, de que militarmente pudiera derrocar a los romanos y devolverle el esplendor al pueblo judío, eso al parecer lo seducía en gran manera. También hay unas narraciones del Evangelio de Juan, por ejemplo. Recuerden cuando Judas se enoja porque se acaba de desperdiciar ese perfume carísimo, cuando Juan nos cuenta la historia de aquella cena en casa de Lázaro, en donde María, la hermana de Lázaro, unge a Jesús con un perfume de nardo puro que costaba mucho, que costaba 300 denarios, que era casi el salario de un jornalero en todo el año. Y Judas se enojó y dijo, ¿por qué no se le dio esto a los pobres? Y Juan nos hace una notica y nos dice, pero no dijo eso porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón.
Ahí Juan también nos da un rasgo de la característica de Judas. No solamente se sentía más atraído por la figura político-militar del Mesías en vez de por el asunto espiritual, sino que también estaba motivado por la avaricia, por el deseo de poder, por la ambición. Muy probablemente le parecía que pertenecer al círculo íntimo del Mesías le aseguraría una posición importante cuando el reino del Mesías llegara o cuando el reino fuera restaurado. Así como también recuerden que eso le preocupaba a otros discípulos al principio, que discutían por quién estaría a la derecha del Mesías cuando empezara su reino. Entonces, algunos rasgos, aunque no tenemos muchos, nos dan a entender que a Judas no le interesaba el reino por causa de la salvación, sino como medio para obtener a partir de este riqueza, poder y prestigio. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se fue desilusionando Judas. Con el tiempo se fue dando cuenta que eso que esperaba de Jesús, al parecer, no. Con el tiempo Jesús fue mostrando cada vez señales más directas de que no se iba a hacer ese político conquistador y ese Mesías militar que Judas esperaba, que el proyecto de él no era ese que Judas esperaba. Incluso ya Jesús había rechazado el intento del pueblo por hacerlo rey. Recuerden que después de la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo, excitado por el milagro que había visto, quiso tomar por la fuerza a Jesús para hacerle rey, y probablemente entonces Judas ese día se sentía animado. Por fin va a llegar esto, por fin va a llegar el momento que tanto esperaba. Pero por el contrario, Jesús pudo haberlo desilusionado porque Jesús se escondió y no dejó que la gente lo hiciera rey. Poco a poco entonces esa desilusión de Judas por el proyecto de Jesús, por el mesianismo de Jesús, se fue incrementando, porque Jesús enfatizaba la dimensión espiritual del reino, mientras que Judas enfatizaba la dimensión terrenal, la dimensión política y la dimensión económica del reino, de ese reinado que él esperaba del Mesías. Sin embargo, al parecer, Judas fue suficientemente prudente e inteligente para ocultar su desencanto tras una fachada de hipocresía. Porque vean que cuando Jesús anuncia la traición, no sospechan de él. Él, a pesar de que va incrementando su desencanto, es capaz de ocultar esa desilusión tras una fachada de hipocresía. Había acabado de pasar este suceso que les menciono, que tal vez fue el suceso que rebosó la gota, la gota que rebosó la copa para Judas, este suceso del perfume de nardo puro. En Betania, en esa cena en honor de Jesús, María, la hermana de Lázaro, le está ungiendo y al parecer desecha un perfume muy costoso, y entonces él, indignado, protesta: ¿por qué no fue vendido este perfume? Lo hubiéramos vendido por 300 denarios. Y obviamente pues Juan nos dice que lo decía porque era ladrón, y al parecer el perder la oportunidad de sacar provecho de semejante cantidad de dinero, ya sabemos que 300 denarios equivalían al salario de todo un año de un jornalero, de un trabajador promedio de la época. Entonces imagínense la cantidad de dinero. Si se hubiese vendido, Judas al parecer estaba acostumbrado a sacar por los laditos dinero de la bolsa, y entonces perdió una gran oportunidad de sustraer ese dinero, y ese suceso enfureció a Judas. ¿Por qué digo que ese es el suceso que constituye la gota que rebasa la copa de Judas? Porque inmediatamente termina esa cena, inmediatamente pasa ese evento en donde Judas muestra su disgusto porque se ha desaprovechado ese perfume que pudieron haber vendido,
Inmediatamente después, él sale de allí y se acerca a los principales sacerdotes y les dice: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Ya los principales sacerdotes han anunciado que todo el que sepa dónde está Jesús debe decirles para que ellos lo arresten. Ya es público la intención de las autoridades por arrestarlo. Y Judas apenas sale de la cena en Betania, como que ya no aguanta más, ya se da cuenta que esto no es lo que él esperaba, y entonces sale de allá y se va directo a donde los principales sacerdotes y les dice: ¿qué me dan si se los entrego? Y ellos, dice la palabra, que le ofrecieron 30 piezas de plata, y dice la palabra entonces que Judas aceptó y desde entonces buscaba la oportunidad adecuada para entregarle, y esa oportunidad adecuada equivalía a decirle a los líderes religiosos dónde estaría Jesús en la noche, porque la idea era arrestarlo lejos de las multitudes. Recuerden que hay muchas multitudes que recibieron a Jesús cuando entró a Jerusalén en el pollino, en el hijo de asna, y entonces las autoridades religiosas querían apresarle en secreto, lejos de las multitudes. A eso es a lo que se comprometió Judas, a entregarlo. Esa desilusión y esa amargura que empezó a sentir porque Jesús no era lo que él esperaba, se volvieron una traición secreta. Y ahí entonces se constituyó como el gran traidor. Esa traición de Judas no seguiría oculta por mucho tiempo, porque Jesús la expondría. Antes de que se diera la traición, Jesús sacaría todo a la luz. Y el ambiente que eligió Jesús para desenmascarar al traidor fue la última cena con los discípulos la noche anterior a su muerte, un poquitico antes de que fuera arrestado. Ahí, en ese momento de la Santa Cena, de la última cena, de la cena de Pascua, Jesús desenmascara al traidor y lo desenmascara con un propósito específico, y es enseñarles a sus discípulos y enseñarnos a nosotros algunas lecciones que pueden fortalecer nuestra fe, que pueden darnos certezas de fe específicas. Ese es el relato de Juan de la noche de hoy, el momento en el cual en la Santa Cena, en la cena de Pascua, en la última cena, Jesús desenmascara al traidor y pone a la luz lo que Judas viene tramando en secreto desde hace cierto tiempo. Vamos entonces a leer el texto y a partir de ahí a acercarnos a las enseñanzas que a través de él Dios quiere darnos. Juan capítulo 13, versículos del 18 al 30. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo:
Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Este texto se concentra entonces, como ya habíamos mencionado, en la traición de Judas. Pero aquí uno podría desglosar, segmentarlo un poco y darse cuenta que hay unos propósitos muy claros a través de la manera como Juan narra esta historia. Lo primero es que Juan trae a colación las palabras de Jesús, palabras muy importantes para comenzar este texto. Y son palabras que nos dicen a través del versículo 18, a través del primer versículo que estamos estudiando hoy, que esa traición es una traición que fue anticipada. Es decir, sí, Jesús después nos la va a anunciar, más adelantico, en los próximos versículos nos la va a anunciar, pero lo primero que le interesa a Juan es decir, esta traición no solamente fue anunciada aquí por Jesús, sino que de manera anticipada ya había sido anunciada. No hablo de todos vosotros, dice Jesús, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús quería asegurarse de que el resto de los discípulos entendieran que cuando ocurriera la traición de Judas y el arresto y la posterior tortura y la posterior crucifixión, él quería asegurarse de que cuando ocurriera todo esto, los demás discípulos no lo vieran como una víctima sorprendida por Judas. Los demás discípulos no creyeran que él había sido sorprendido por esta traición secreta. Los demás discípulos entendieran que él tenía conocimiento de todo lo que habría de ocurrir. ¿Por qué? Porque nos dice que la traición que iba a ocurrir era una traición anticipada, era una traición que había sido anunciada en las Escrituras y era una traición que se iba a dar con el propósito de que se cumpliera las Escrituras. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El calcañar es el talón. Es decir, el que come pan conmigo me quiso poner el pie encima, me quiso traicionar. Es muy probable que Jesús supiera que sus discípulos se podrían preguntar posteriormente, ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Por qué el maestro escogió a Judas? ¿Y por qué se dejó engañar tanto por Judas? ¿Cómo siendo el Mesías no se dio cuenta de lo que tramaba? ¿Cómo siendo el Mesías se dejó impresionar por la apariencia de Judas? ¿Cómo siendo el Mesías no logró anticiparse a lo que venía? Es muy probable que Jesús supiera que estas podrían ser preguntas normales después en sus discípulos. Por lo tanto, Jesús aclaró que él sabía que no todos sus discípulos estaban limpios. Recuerdan que hace 8 días estudiamos el versículo 11. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo,
no estáis limpios todos. Jesús entonces aclara esa afirmación de que no todos están limpios. Jesús comienza este texto, comienza esta parte del texto dándonos a nosotros y obviamente a sus discípulos en el momento la convicción de que esto que iba a ocurrir ya estaba anunciado, de que no lo atraparon por sorpresa, de que no fue una víctima impotente y engañada de una traición que no se sospechaba, una traición que a él nunca se le hubiera ocurrido. No, aquí lo que nos está diciendo es que él fue enviado por Dios para efectuar su propósito. Él fue enviado por Dios para hacer lo que Dios le había planeado, lo que Dios había planeado que él hiciera. Y por lo tanto, nada se salía del control del Dios soberano, ni siquiera esto que estaba a punto de ocurrir. Y entonces a Jesús le interesa que sus 11 discípulos restantes tengan claro que esta traición no es una fuga en la soberanía divina, que esta traición no es una fuga en el control divino. El Señor escogió a Judas dentro de su círculo íntimo para que se cumpliera la Escritura. A Jesús no lo engañaron a punta de falsas apariencias. La hipocresía de Judas, que al parecer logró engañar al resto de discípulos, porque ninguno desconfiaba de él, no engañaba a Jesús. Jesús sabía que había uno que no estaba limpio. Jesús desde hace mucho había dicho: los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es diablo. Es muy probable que en ese momento los discípulos no tuvieran ni idea a qué se refería, pero Jesús, desde el principio, desde que lo eligió, sabía que él le iba a entregar y sabía que esa traición haría que se cumpliera la Escritura. La Escritura de la que se nos habla, con la que se relaciona la traición de Judas, es el Salmo 41, específicamente el versículo 9, en donde David escribe: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. En el contexto específico, David estaba lamentando la traición de un compañero confiable y cercano. La traición de un compañero que se sentó a la mesa con él. Es muy probable que todavía no hayamos tenido la oportunidad de entrar a lo que son las costumbres de mesa de los judíos. Muy probablemente algún texto nos dará esa oportunidad, pero para anticiparnos un poco, sentarse a la mesa con alguien en el contexto judío es un símbolo de intimidad, de comunión. No se sienta a la mesa con cualquiera. Cuando, por ejemplo, en la palabra nos dicen: el Señor me hace sentar en su mesa y pone ante mi banquete y llena mi copa a rebosar. Ese es un símbolo a través del cual la palabra nos está diciendo que Dios nos acerca y que somos sus íntimos y que somos parte de su familia, porque la mesa no se comparte con todos. La mesa se comparte con aquellos con los que se comparte la misma suerte. Aquí David está diciendo que uno con el que él compartía la mesa, ese símbolo de intimidad y de comunión, uno confiable, uno cercano, lo traicionó. Y entonces David se está lamentando. Y ese lamento de David, que lo expresa en el Salmo, constituye al mismo tiempo una profecía de lo que posteriormente va a ocurrirle al Mesías. Uno que se sentaba a la mesa con él, uno que comía de su mismo vino, de su mismo pan, levantó contra él el calcañar. Hay otro salmo, que es un salmo de David también, en aquellos días difíciles y oscuros de la revolución de Absalón. Es el Salmo 55. En ese Salmo 55, en el versículo 12, David dice: porque no me enfrentó enemigo, lo cual yo habría soportado, sino que se alzó
contra mí, el que al parecer era íntimo mío, el que al parecer era mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No se levantó contra mí uno que fuera enemigo. No se levantó contra mí uno que yo aborrecía o que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, porque me hubiera prevenido. Pero esto me cogió por sorpresa, dice David, porque el que se levantó contra mí era mi íntimo, mi familiar, el que comunicaba secretos dulcemente conmigo y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ambos salmos narran experiencias personales de David, pero ambos salmos también narran la experiencia en términos de escritura profética de la traición del Mesías. Zacarías, el profeta Zacarías, también predice la traición de Judas. Incluso Zacarías es mucho más específico y predice la cantidad exacta del dinero que recibiría Judas por la traición a Jesús y predice lo que haría después con ese dinero. Vean lo que dice Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron 30 monedas de plata, valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Esto obviamente tiene una directa relación con, con el Evangelio específicamente de Mateo. Mateo cuenta esta parte de la historia de una manera más detallada. Mateo en el capítulo 27 dice esto. Noten la cercanía y la relación con la profecía de Zacarías. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojó las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Zacarías predice exactamente la cantidad de dinero que le ofrecerían, pero fuera de eso, Zacarías también predice que ese precio pactado posteriormente sería devuelto al templo y sería tirado a los fundidores del templo. Eso mismo es lo que pasa posteriormente. De esta manera, la palabra nos da una idea muy clara de que mucho antes del nacimiento de Judas, su traición ya había sido predicha. Su traición ya había sido anunciada y se ajustó al plan eterno de Dios. Se ajustó al plan que Dios tenía de redención. Ese es el propósito principal de este primer versículo. Que a Jesús no lo cogieron como a David, desprevenido. Que Jesús no dice, si hubiera sido alguien de afuera, pues yo hubiera estado prevenido y me hubiera escondido. Pero fue el cercano. No. Jesús tiene conocimiento pleno de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque antes de ser anunciada la traición, había sido anticipada en los Salmos y en el profeta Zacarías. Mucho antes del nacimiento de Judas, esto ya había sido predicho. Sin embargo, aquí hay un punto importante y es el hecho de que sea anticipada no quiere decir que el papel de Judas en el plan divino, en el plan de Dios, era ajeno a su propio deseo. Es decir, de ninguna manera la palabra nos está diciendo que Dios puso esto en el corazón de Judas para que Judas actuara de X manera y entonces se cumpliera la escritura. No.
La palabra no nos está hablando de un creador que nos trata como marionetas y que pone deseos donde no los hay para que nosotros actuemos como unos robots, para que nosotros estemos programados para traicionar en contra de la voluntad. Judas no fue programado para traicionar a Jesús en contra de su voluntad para que se cumpliera la escritura. No. Judas escogió hacer lo que hizo libremente y era totalmente responsable de sus actos. La palabra, en la omnisciencia de Dios, ya había anticipado lo que iba a pasar. Dios sabía cuál sería la elección de Judas y sabía que habría una traición y por lo tanto nos lo anuncia. Pero Judas escogió libremente. Por eso es importante el contexto que hicimos en la introducción. Judas, si uno intenta estudiar los pocos detalles que hay sobre su vida, nos permite entender que Judas estaba mucho más alineado con la dimensión terrenal, política y económica del reino que con la dimensión espiritual. Vean que aquí encontramos esa misma tensión de la que hemos hablado en otras ocasiones, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pero esa misma tensión se encuentra no solo en elementos negativos como la traición, esa misma tensión se encuentra también en elementos positivos, como por ejemplo la elección de Judas como discípulo. Si uno revisa, pues esa misma tensión entre la soberanía divina y la elección humana es evidente en ese momento en que Judas se vuelve discípulo. Judas quería seguir a Jesús. Es muy probable que Judas haya conocido a Jesús o con el Bautista o allí en Judea cuando Jesús iba a bautizar. Es muy probable que se hizo seguidor de Jesús porque quería tener cercanía con Jesús. Esa elección de Judas lo hizo seguidor de Jesús, ¿sí? Pero él finalmente es un apóstol o un seguidor cercano de Jesús porque Cristo lo escogió. Ningún apóstol es apóstol por decisión propia. Si ustedes revisan en el Evangelio cómo Jesús elige sus discípulos, nos dice la palabra que pasa una noche entera en oración y luego elige a 12 hombres para que sean sus cercanos. Entonces, en el corazón de Judas estaba esa intención de seguirle, pero él le sigue porque Jesús lo escogió. ¿Se dan cuenta que allí hay la misma tensión? Allí hay un asunto de acuerdo de voluntades. Si él solo quisiera y Jesús no lo elige, pues no sería apóstol. Pero Jesús alinea su propósito con lo que hay en el corazón de Judas, que quería seguirlo, y a partir de allí entonces se hace seguidor. La traición de Judas estaba predeterminada. Es una palabra muy pesada y que a muchos nos choca o que a muchos les choca, pero lo que nos está diciendo este primer versículo, palabras más, palabras menos, queramos adornarlo como queramos, lo que Jesús nos está diciendo en este primer versículo es que la traición de Judas se dio para que se cumpliese la escritura, lo cual quiere decir que la traición de Judas estaba predeterminada. Pero ello no contradice la verdad de que Judas actuó según su propia voluntad. Esos dos elementos, teológicamente, son elementos cuya línea divisoria es difícil establecerla en la mayoría de ocasiones, pero están ahí a la par. La soberanía divina y la responsabilidad humana. Hay un versículo que he traído en diferentes momentos, pero lo repito porque considero que es el versículo que más nos da una idea clara sobre este tema de la responsabilidad humana y la soberanía divina. Lucas 22:22. Jesús dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está predeterminado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Vean que ahí Jesús une esas dos cosas que a nosotros nos parece a veces tan difícil.
A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, alguien determinó eso. Ya está en el plan. El Hijo del Hombre va según el plan divino. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿De qué nos está hablando ahí? De soberanía divina. Pero hay del hombre por quien es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. ¿De qué nos está hablando ahí? De responsabilidad humana. Jesús habla constantemente de esas dos cosas. Responsabilidad humana, soberanía divina. Elementos que van muy cercanos y que en este caso de Judas son fundamentales. El Dios soberano hace todo según el designio de su voluntad. La traición de Judas no estropeó los planes de Dios. La traición de Judas no lo cogió por sorpresa. Pero él usó los planes del corazón malvado de Judas para traer el bien de la redención. Él aprovechó los planes que libre y responsablemente Judas había planteado en su corazón y los alineó con su plan de salvación. Podríamos decir, Judas tuvo todas las oportunidades para darle la espalda al pecado. Sí. Si uno revisa el Evangelio y se pone a pensar qué pasaría por la cabeza y por el corazón de Judas cuando escuchó este montón de enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del mayordomo infiel? Muy probablemente cuando la dijo Jesús, ahí al lado estaba Judas. ¿Qué pensaría Judas cuando escuchaba a su maestro enseñar la parábola del mayordomo infiel? O cuando Jesús predicó contra el amor al dinero, la avaricia y el orgullo. ¿Qué estaba pensando Judas? O cuando Judas escuchó esta declaración de Jesús: yo los escogí a ustedes los 12, pero uno de ustedes es diablo, que está en el capítulo 6 de Juan, que lo estudiamos hace un tiempo. Los demás probablemente no entendían, pero ¿será que él ya tenía esos deseos en su corazón y empezaba como a entender algunas indirectas? ¿O qué pensaría cuando escuchó a Jesús decir esto que acabamos de leer? Porque ese versículo que acabamos de leer, Jesús se lo dijo a sus discípulos. En verdad, el Hijo del Hombre va según lo determinado, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué habría pensado Judas entonces cuando escuchó eso? Tuvo probablemente todas las oportunidades para arrepentirse y para darle la espalda al pecado. Es más, poco antes de este suceso, había oído a Jesús declarar que no todos los discípulos estaban limpios espiritualmente, que uno no estaba limpio. Y es muy probable que él supiera que es él. Es muy probable que supiera que su maestro, pues, sabía todo. Pero lo que nos dice la palabra es que nada de esto conmovió a Judas. Él endureció su corazón y se negó a arrepentirse. Continúa el texto diciéndonos: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí ya la traición es anunciada. Ya aquí Jesús no está diciendo, esto fue anticipado por los profetas, fue anticipado por los salmistas, sino que aquí él está anunciando claramente, de manera directa le está anunciando a sus discípulos que algo va a pasar antes de que pase. Ese es el propósito básico de estos versículos que acabamos de leer. En estos 3 versículos, al parecer, Jesús tiene un propósito grande. Y ese propósito es
que los discípulos restantes, que los 11 restantes, supieran algo antes de que sucediera. Por eso es el anuncio. Yo les anuncio esto antes de que pase. ¿Y para qué Jesús les quería anunciar eso antes de que pasara? Dice la palabra, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús sabía lo que podía ocasionar en el corazón y en la fe de sus discípulos restantes la traición de Judas. Jesús quería asegurarse de que la traición de Judas no perturbara la fe de los otros discípulos. Jesús les dice algo antes de que suceda. Les dice lo que va a suceder antes de que suceda, para que ellos sepan que nada de eso lo cogió por sorpresa, para que ellos sepan que Él estaba bajo el control de las situaciones, para que este anuncio les asegurara a los discípulos que en el futuro, cuando pudieran mirar atrás y ver la traición, pudieran entender que Jesús sabía todo antes de que sucediera. Vean que en medio de este suceso, Jesús está cuidando el corazón de sus discípulos. Jesús está pensando en qué cosas pueden mover a sus discípulos, qué cosas pueden hacer que sus convicciones flaqueen un poco. Y entonces les anuncia lo que va a pasar con un propósito, y es para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Yo soy es el nombre divino de Dios en el Éxodo. ¿Recuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés en la montaña a través de unas zarza ardientes que no se consume? Pues allí se le aparece Dios a Moisés y lo envía a Egipto para que saque a su pueblo. Y cuando Moisés le dice a Dios, y cuando vaya a tu pueblo, cuando vaya a Israel y les diga que Dios me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Que cuál es el nombre de ese Dios que me envió? Y Dios le dice, ve y dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy es el nombre de Dios en el Éxodo. Es el nombre a través del cual Dios se manifiesta a Moisés. Y aquí Jesús se apropia de ese nombre divino. Y lo que está diciendo a sus discípulos es, me interesa que cuando sucedan estas cosas, ustedes sigan con la confianza y la convicción de que yo soy, de que yo soy Dios, de que yo soy el Mesías esperado, de que yo soy el Señor, de que yo soy el Salvador. Porque Jesús sabe que en momentos difíciles a veces la fe flaquea, que en momentos difíciles uno a veces se pregunta, ¿y dónde está Dios cuando pasa todo esto? Que en momentos difíciles sus discípulos pudieron haber pensado, si era Dios entonces, ¿cómo no sabía que esto pasaría? ¿Cómo no se anticipó a los hechos? Pues Jesús precisamente tiene ese propósito. Les anunció esto antes de que suceda. Va a suceder. Y no voy a hacer nada para que no suceda. Sé que hay un traidor. Sé que será entregado por uno de ustedes. Y se los anuncio para que cuando suceda, creáis que yo soy. Para que nada haga que su fe flaquee. Para que nada los haga mover de esa convicción de que yo soy Dios. Antes de que la traición ocurriera, ellos debían saberlo, porque cuando ocurriera muy seguramente estarían asustados, muy seguramente estarían dispersos. ¿Qué fue lo que pasó? Apenas a Jesús lo arrestan, los discípulos se dispersan, los discípulos se asustan. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Pues porque estaba terriblemente asustado por todo lo que estaba pasando. Todos se dispersaron, el único que quedó ahí al pie de la cruz fue Juan. Todos los demás estaban aterrorizados, pero Jesús quería que cuando ocurriera la traición,
aunque sus discípulos estuviesen asustados y dispersos, pudieran reconocer la presencia divina, pudieran reconocer la omnisciencia divina, pudieran saber que Él todo lo sabe, la presciencia, tiene previo conocimiento de todas las cosas, omnisciencia, todo lo sabe. Y entonces, a partir de ello, pudieran creer en su deidad, pudieran creer que es Dios. Ese es el propósito básico de este anuncio. Él no lo dice solo por decirlo, Él lo dice para guardar el corazón de sus discípulos. Ahora viene una declaración en el versículo 20 que a primera vista pareciera que no está relacionada con el contexto. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Pareciera que nos sacara un poco del contexto en el que venimos. Sin embargo, reflexionando un poco, la conexión se hace más evidente. La conexión parece clara, hace parte del propósito. Como que Jesús les está diciendo, yo quiero anunciarles esto antes de que pase, para que cuando pase ustedes sigan creyendo que yo soy Dios. Pero además aquí suma un elemento extra. También quiero anunciarles esto antes de que pase, para que cuando pase ustedes sigan creyendo en su ministerio y ustedes sigan creyendo en su misión. Jesús venía preparándolos porque en ellos estaría el peso de la iglesia. Cuando Jesús asciende a los cielos y baja el Espíritu Santo, comienza lo que denominamos la era eclesial. ¿Qué es la era eclesial? La era en la que el anuncio del evangelio y la conversión de los no creyentes al cristianismo ya no está encabezada físicamente por Jesús. Claro, sabemos que siempre está en cabeza de Jesús, pero ya estará en cabeza de aquellos hombres que Él preparó. Esa fue la primera iglesia, y a través de ellos se sumaron otros hombres y mujeres a la causa del evangelio, y esa es la iglesia que anuncia el reino de Dios y que anuncia la obra de Jesús, el evangelio, para que aquellos que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el propósito de la formación de los apóstoles, que ellos supieran que esa es su misión. Y entonces, al parecer, Jesús tiene esas dos intenciones. Les anuncio esto antes de que pase, para que cuando pase no vayan ustedes a flaquear. Sigan claros en que yo soy Dios, pero aparte de eso, crean en la misión que les he dado. Imagínense a los 11, estarían horrorizados por la predicción de Jesús, según la cual uno de ellos lo iba a traicionar. Y es muy probable que también creyeran que tener un traidor en medio de ellos destruiría la credibilidad del grupo y acabaría la misión que tenían. Es muy probable que estuvieran horrorizados porque si traicionaban a muerte a Jesús, pues esa esperanza de establecer el reino mesiánico moriría con Jesús. Es probable que tuvieran miedo. Y Jesús quería darles la certeza de que Él era Dios, pero que a pesar de la traición y que a pesar de todo lo que iba a suceder pronto, ellos seguirían siendo sus enviados. Ellos seguirían siendo sus apóstoles. Y entonces su anuncio lo que hace es asegurarles a los apóstoles que la traición de Judas no acabaría su apostolado, no acabaría su misión. Él iba a enviarlos como sus representantes en el mundo. Y entonces por eso les dice, desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, y de cierto os digo. Recuerden que este es el amén, amén, que antecede a una declaración importante. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Ahí les está diciendo, Dios Padre me envió y yo los envío a ustedes. Les anuncio esto desde antes para que crean que yo soy Dios, pero para que no duden que Dios Padre me envió y que yo los envío a ustedes. Y que el que los recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe al que me envió. Es decir, siguen siendo mis apóstoles. ¿Qué significa el nombre apóstol? Precisamente el nombre apóstol recalca esta verdad. La palabra griega que se traduce como apóstol, que es la palabra apóstolos, se refiere a quien es enviado con toda la autoridad del que lo envió. Para que hagamos una semejanza con un cargo actual, la palabra apóstol, háganse de cuenta que es los embajadores de hoy en día. Cuando un presidente nombra embajador en X país o en X lugar a ciertas personas, ese embajador es el enviado, el que es revestido con autoridad para representar al país en esos lugares. El que recibe al embajador recibe al que lo envió. El que le hace una afrenta al embajador le está haciendo una afrenta al que lo envió. Lo primero que hacen las naciones cuando rompen relaciones con otra nación es que llamar a sus embajadores. Cuando ya no vamos a tener nada que ver con ellos, llamar a los embajadores. Cuando Colombia, por ejemplo, llamó al embajador de Venezuela, eso de inmediato nos genera tensión porque está hablando de ruptura de relaciones. Porque no es que se metan con el embajador, es que él es mi enviado. Y entonces, el que lo recibe a él me recibe a mí. Y aquí Jesús está diciendo, ustedes son mis enviados, mis apóstoles. Lo siguen siendo. Y por lo tanto, entonces, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, al que me envió. Y eso no va a cambiar a pesar de esto que les estoy anunciando. Esa era la autoridad única e intransferible de los apóstoles. Por eso los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, por eso se llama Hechos de los apóstoles no son todos los creyentes, los apóstoles son los 11 restantes, los que quedaron, más Matías, que fue elegido según lo que determinaba la palabra para ocupar el puesto del que ya no estaba. Matías reemplaza a Judas y luego Pablo nos dice que él fue llamado como un abortivo. ¿Por qué como un abortivo? Porque Pablo no conoció a Jesús en persona, pero le fueron dadas muchas revelaciones a través de visiones para que él entendiera, conociera a Jesús y entendiera su propósito y su proyecto, porque Dios le tenía una misión especial. Entonces, en Hechos de los Apóstoles nos hablan de 12 apóstoles, ya no Judas Iscariote, sino Matías, más uno, que es Pablo. Estos tenían una autoridad única e intransferible. Sin embargo, luego Pablo nos dice que todos los creyentes somos representantes de Jesucristo en el mundo. Y Pablo nos llama exacto con la palabra que acabo de mencionar. Si ustedes revisan la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Los primeros embajadores fueron los apóstoles. Y Jesús quería que esa traición de Judas no los pusiera a titubear. Estaba preparando a los discípulos, asegurándoles que continuarían siendo sus representantes. Y después de hacer esto, nos dice la palabra que, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Recuerden que la palabra conmovió, que aquí aparece, ya la hemos estudiado antes. Es la traducción del verbo griego tarazó, y es una palabra fuerte. Es una palabra usada en sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa. No es algo ahí que, hay algo que me tiene un poquito preocupado. No, la palabra tarazó se utiliza para hablar de una agitación severa y de manera figurada se utiliza para hablar
de agitaciones espirituales y agitaciones mentales. Recuerden cuando Jesús viene caminando sobre el agua y sus discípulos lo ven y creen que es un fantasma y se aterran. Ese aterrarse es tarazó, es escrito con la misma palabra. Pero también recuerden a Zacarías cuando por allá en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, el ángel Gabriel se le aparece en el templo y él se asusta, se aterra, tarazó. O recuerden el miedo de los discípulos cuando Jesús se les apareció después de la resurrección. Lo primero es que se espantaron y es la misma palabra, tarazó. O recuerden hace poco que estudiamos la angustia profunda del alma de Jesús en la tumba de Lázaro. Esa angustia profunda del alma de Jesús también es descrita por Juan con el verbo tarazó. Y hace muy pocas semanas, en el capítulo 12, cuando él anuncia la cruz, la aflicción que siente ante la perspectiva de la cruz, Juan nos la narra a partir del mismo verbo tarazó. Vean que son situaciones de extremo miedo, de extrema agitación o de extrema tristeza. Aquí nos dicen que Jesús, cuando les dijo esto a sus discípulos, les anuncio estas cosas para que cuando pasen crean que yo soy y sigan teniendo claro cuál es la misión que les he dado. Habiendo dicho estas cosas, se conmovió en espíritu. Muy probablemente habían razones de sobra para conmoverse. El amor no correspondido de Judas, la ingratitud de Judas ante toda esa bondad que él le había mostrado durante su ministerio, la presencia de Satanás, que en poco tiempo, según lo que vamos a estudiar más adelante en esta noche, en poco tiempo poseería a Judas. El destino terrible que le esperaba a Judas en la condenación eterna, porque es el hijo de perdición, o incluso saber que esa traición lo llevaría a la cruz. En el capítulo 12 de Juan estudiamos que aunque él sabía que la cruz venía, eso no quiere decir que él la vivía como un actor que no lo afecta el drama que interpreta. No, la cruz significa cargar con los pecados de la humanidad y separarse del Padre. Y eso en el capítulo 12 nos dijeron, conmovía a Jesús, espiritualmente lo agitaba. Aquí Juan nos está mostrando a un Jesús cuyas emociones están en estado de agitación y por lo tanto su ser interior se estremecía porque uno de sus seguidores más cercanos lo iba a traicionar prontamente entregándolo a sus enemigos. Una vez más Juan nos está diciendo, Jesús no es un actor insensible. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, pero todo lo que está pasando afecta su humanidad, afecta su carne, afecta sus emociones, afecta su corazón, afecta su espíritu. Él, obviamente, está viviendo con todo su ser esto que está pasando. El hecho de que haya sido anticipado, el hecho de que sea un plan divino, no quiere decir que Jesús es un actor al cual estas cosas no le afectan porque simplemente pasa por encima, ya sabiendo qué es lo que va a pasar. No, la palabra nos habla de un Jesús muy diferente. Aquí entonces estamos hablando de un Jesús al cual la idea de la traición que está anunciando le conmueve el espíritu, le genera agitación, le genera tristeza. Continúa el texto diciéndonos, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? El texto ya nos lleva hacia los discípulos, se enfoca en lo que pasa en los discípulos. Jesús acaba de hacer un anuncio que muy seguramente es duro para ellos. Y ahora Juan nos habla de la sorpresa que esto genera en esos discípulos a los cuales se les hizo el anuncio. Se sorprenden. Sorprendidos por ese anuncio de Jesús, los discípulos muy seguramente quedaron confundidos, excepto Judas claramente, quedaron confundidos, estaban desorientados, venían desorientados de hace rato, desde que Jesús empezó a anunciar la cruz. Es muy probable que venían desorientados con esas alusiones de Jesús al sufrimiento y a la muerte, que eran categorías que no encajaban, ya lo hemos estudiado, esas categorías no encajaban en esa convicción del Mesías prometido. Esa figura que tenían del Mesías triunfante militar y políticamente, pues es muy difícil armonizarla con esa idea del Mesías que sufre y muere. Y ahora hay que armonizarlo además con la idea del Mesías traicionado. Es muy probable que estas referencias a la traición siguieran igual de oscuras. Es muy probable que no entendieran claramente de qué les estaba hablando Jesús. Algunos probablemente se preguntarían si Jesús estaba haciendo referencia a alguno de esos discípulos externos, al círculo de los 12, al círculo más cercano, porque algunos de esos externos solían estar muy entusiasmados y excitados algunos días con Jesús, pero luego cambiaban de parecer, eran volubles y le volvían la espalda. De pronto Jesús estaba hablando que alguno de esos lo iba a entregar. Tal vez otros se estarían preguntando, ¿será que esa traición puede ser involuntaria? ¿Será que Jesús nos está hablando de una traición pensada intencionalmente, deliberadamente? ¿O será que estamos hablando de una traición involuntaria? Pues es muy probable que muchas de estas cosas pasaron por las cabezas de ellos, que estaban también sorprendidos, desorientados. Es muy probable que tal vez la noción de traición no les pareciera amenazante. Jesús está anunciándoles una traición, pero para ellos eso no representaba ninguna amenaza. Tal vez estoy especulando, pues si su maestro podía calmar las tormentas y si su maestro podía levantar a los muertos, ya ellos habían visto la resurrección de Lázaro, si su maestro podía alimentar miles de personas hambrientas y curar enfermos y expulsar demonios, pues qué desastre podría caer sobre él a través de una traición. ¿Qué cosa podría pasarle que él no pudiera rectificar? Si sanaba ciegos de nacimiento, resucitaba muertos. Estoy especulando, es probable que muchos pensamientos llegaran. ¿Será uno de afuera? ¿Será involuntario? ¿Será que eso sí es importante? Pues si alguien lo traiciona, Jesús sabrá qué hacer, ya ha hecho cosas con situaciones más jodidas. Pues algunas de esas quedaban tachadas por sí solas. Primero, el contexto es importante. Estamos en la cena de Pascua, en el aposento alto. Jesús ha preparado una cena de Pascua en el aposento alto y entonces no hay nadie más. Recuerden que hace 8 días dijimos, no hay sirvientes. Jesús se ciñe la toalla, se quita su manto y se ciñe la toalla y lava los pies de los discípulos. No hay sirvientes que hagan eso. Están solos los 12 con Jesús en el cuarto y allí se da el anuncio, lo cual al menos les daba la certeza a los discípulos que escuchaban que esa traición que estaba siendo anunciada estaba en cabeza de uno de ellos. Uno con el cual habían vivido 3 años. Uno con el cual habían compartido de todo durante 3 años. Habían ministrado durante 3 años. Uno
al cual Jesús le acababa de lavar los pies. Uno de los que habían sido elegidos para ser embajador. Uno de esos que había compartido tanto y de manera tan cercana, haría lo impensable y lo traicionaría. ¿Pero quién? Ya sabemos que nadie sospecha de Judas a primera instancia. La palabra no nos dice que ellos tuvieran una idea clara de quién podría ser. Ese hecho de que nadie haya descubierto a Judas es un tributo a su hipocresía, pero muy seguramente también es un tributo a Jesús, a cómo Jesús supo manejar la situación, porque no lo trató de un modo distinto a los otros discípulos. No había nada distinto en Jesús contra Judas que les permitiera a los demás tener una sospecha de que debe ser Judas. Estos dos no la llevan bien hace rato, o cada rato Jesús le echa la puya, nada de eso. Vean, Jesús desde siempre sabiendo que él lo iba a traicionar, y el trato hacia Judas no generó de modo alguno sospechas frente a que podría él ser el traidor. En vez de acusar a Judas, los demás discípulos, nos dice la palabra que acabamos de leer, que los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién sería aquel del que hablan. Marcos, narrando esta misma historia, el evangelista Marcos en el capítulo 14, nos dice que los discípulos empezaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y luego decía el otro, ¿seré yo? Y todos incluso sospechaban de sí mismo y dudaban de sí mismo. Incluso Judas, el que le entregaría, dijo, ¿soy yo, maestro? Si vemos el relato de Mateo en el capítulo 26 de esta misma historia, Judas le pregunta a Jesús, ¿soy yo, maestro? Manteniendo esa hipocresía engañosa hasta el final, actuando igual que los demás. Incluso Lucas añade, narrando esta historia, que los discípulos empezaron a discutir entre sí acerca de quién de ellos sería el que había de ser esto. ¿Por qué? Porque no tenían ni idea de quién podría ser el traidor, que, como ya mencioné, demuestra la capacidad hipócrita de Judas. No había ninguna pequeña sospecha. Finalmente nos narra Juan que Pedro, el que normalmente toma la iniciativa, tomó la iniciativa para averiguarlo. Y en vez de preguntárselo al Señor directamente, se dirigió a quien estaba recostado al lado de Jesús, y el narrador Juan nos dice que lo hizo así porque aquel que estaba recostado al lado de Jesús era aquel discípulo amado, al que Jesús amaba. Ese discípulo amado es Juan. Juan nunca se menciona en su evangelio. Él nunca se menciona con nombre propio en su evangelio, sino que nos da un guiñito lejano acerca de aquel discípulo al que Jesús amaba. A ese se dirige Pedro, a Juan, al amado que está recostado cerca del pecho de Jesús. Ahí hay como una especie de contraste, como que rápidamente el narrador nos lleva de una figura que no entiende a Jesús, y que ese no entendimiento y esa desilusión lo lleva a la traición, versus la figura del amado, versus la figura del que se siente confiado y protegido. A un lado, el que se siente decepcionado, el que creía que el Mesías, si era diferente, le podía dar seguridad, esplendor, riquezas, prestigio, posicionamiento social. Y aquí está, al otro lado, un discípulo que tal vez no entiende mucho tampoco, pero que sí se siente protegido, amado, no se siente decepcionado, siente que la propuesta de su maestro es la que le llega al corazón, se siente seducido espiritualmente por su maestro, y por lo tanto siente la confianza
de recostársele en su pecho. Es como una especie de contraste fuerte entre el traidor y el muy amado. Todos son amados. Vean desde el versículo 19 las muestras de amor de Jesús. El anuncio es para guardar el corazón de sus discípulos. Pero en medio de esos amados hay uno muy amado. Hay uno que se siente confiado y se recuesta en el pecho de Jesús. Y entonces Pedro tal vez supone que Juan, que es tan cercano a Jesús, pues podría saber quién era el traidor y entonces le hizo señas para atraer su atención y tal vez le preguntó si sabía de quién hablaban, pero Juan tampoco sabía, entonces Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús y entonces Juan, recostado en el pecho de Jesús, le pregunta confiado, Señor, ¿quién es? Hay unos que se juzgan, hay unos que se hacen preguntas, hay unos que discuten entre sí, hay otro que se siente confiado y viene y le dice, Señor, ¿quién es? Hay uno que sabe que tiene licencia para entrar, para venir y preguntar las cosas como son. Termina el texto diciéndonos en los últimos 5 versículos, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Evidentemente, Jesús le respondió a Juan, pero al parecer le respondió bajito, le respondió susurrando, porque al parecer Juan fue el único que escuchó la respuesta de Jesús. Jesús le respondió en un tono suavecito, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. El pan que se estaban comiendo en esa cena era pan sin levadura, y era un pan que se mojaba en una mezcla de hierbas amargas, vinagre, agua, sal, dátiles machacados, higos, pasas, para que tuviera un mejor sabor. Y recibir el pan mojado del anfitrión era ser elegido para un honor especial. Ya sabemos que no se comparte la mesa con todos, se comparte la mesa con aquellos que son cercanos, pero había un gesto cuando el anfitrión de la cena mojaba el pan y se lo daba a alguno de los comensales, era un honor especial que le estaba haciendo. Cuando se hacía una cena en honor de alguien, lo que hacía el anfitrión era mojar el pan y entregárselo a aquel homenajeado. ¿Por qué? Porque recibir el pan mojado del anfitrión era ser elegido para un honor especial. Y entonces Jesús tuvo este gesto de honor con Judas. Jesús le mostró su bondad hasta el fin. Jesús le hizo el guiño de que él supiera que era uno de los invitados a esa mesa y que era importante para él. Y le dijo susurrando a Juan, aquel el que yo entregue el pan mojado, aquel es. Y digo que no escucharon los demás, pues porque más adelante nos vamos a dar cuenta que siguen las confusiones en ellos. Juan le entrega ese pan, Jesús, le entrega ese pan mojado a Judas y probablemente ya no había mucho que hacer. Probablemente ya Judas había ido tan lejos, ya el corazón de Judas estaba tan decepcionado, ya el corazón de Judas estaba tan endurecido
que después de recibir el pan mojado por parte del anfitrión, su corazón siguió igual de duro. El último gesto de Jesús no logró conmoverlo en lo más mínimo. Judas rechazó ese gesto final del amor de Jesús hacia él, tal y como lo había hecho durante los 3 años anteriores, de manera hipócrita, pero muy seguramente siempre rechazó ese amor. Y ese día acabó la salvación para Judas. Nos dice la palabra que después de que él recibió ese pan mojado, Satanás entró en él. Y después del bocado, versículo 27, Satanás entró en él. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que el diablo ganó el control directo sobre Judas. Y eso nos lo dice en 2 ocasiones, no solamente en esta parte. Si revisamos el Evangelio de Lucas, de antemano ya nos había anunciado que Satanás estaba en Judas. Lucas 22, versículo 1 al 6 nos dice que antes de organizar la traición, apenas cuando Judas estaba empezando a pensar en lo de la traición, nos dice Lucas, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Estaba apenas cerca la Pascua. Aquí en la última cena ya estamos en la Pascua. En cambio, Lucas nos está hablando de que se estaba acercando la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque le temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y estos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ya sabemos que esa reunión con los principales sacerdotes, se dio después de la cena en la casa de Lázaro. Se dio después de que María ungiera los pies de Jesús. Lucas nos dice que cuando Judas salió de ese lugar, ya desesperado porque se había malgastado ese dinero ungiendo a Jesús, pues en ese momento, desde ese momento entró Satanás en Judas y se dirigió a las autoridades para planear el complot de la traición. Aquí ya eso está planeado. Falta un poquitico para ejecutarlo y nos dice Juan que una vez comió el bocado de pan que le dio Jesús, Satanás entró en él. Es decir, es como si la palabra nos estuviera diciendo que el entregarle ese bocado de pan fue el último gesto de Jesús. Luego de eso, la misericordia divina le dio paso al juicio divino y Judas fue entregado al poder de Satanás. Había despreciado el amor de Jesús por última vez y ese desprecio selló su condenación eterna. Judas cruzó esa línea de endurecimiento del corazón de un modo irrevocable. Ya no había gesto que lo hiciera cambiar de opinión y entonces Jesús lo dejó ir. Simplemente le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya estás totalmente decidido a hacerlo. Esa misericordia divina se dio lugar al juicio divino y Jesús lo dejó. Jesús lo dejó ir. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Muy seguramente también tiene esto que ver con que Jesús estaba a punto de instituir la Santa Cena. Y esa institución de la Santa Cena, importantísima, ese sacramento que ya iba a instituir Jesús, pues no lo iba a estropear por la presencia de Judas. Como ya se indicó, pues es probable que solamente Juan hubiese escuchado decir a Jesús que Judas era el traidor. Es probable que solamente Juan haya escuchado ese asunto de a quien yo dé el bocado, ese es. Y por tanto, ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús le dijo esto a Judas. Todos escucharon que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vieron a un Jesús entregarle un pan mojado.
Judas lo comió y luego Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el único que entiende es Juan y Judas y Jesús. Los otros no entendieron, probablemente porque Jesús habló suave, bajito a Juan, y los demás no entendieron eso, no escucharon eso de al que yo le dé el pan mojado, ese es el traidor. Por lo tanto, entonces, solo podían especular lo que especularon. Puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, entonces especulaban que Jesús le había dicho, ve y compra lo que necesitamos para celebrar la Pascua, para la fiesta, o ve y compra algo para dárselo a los pobres, que era algo tradicional de la Pascua, compartir con los pobres. No entendieron entonces a qué se refería Jesús y simplemente Juan termina diciéndonos que cuando Judas hubo tomado el bocado, salió de inmediato. La traición ya había quedado expuesta y él debía actuar rápidamente antes de que su complot se frustrara. Y entonces salió y fue directo al Sanedrín y les dijo que la oportunidad para arrestar a Jesús a espaldas del pueblo finalmente había llegado. Y entonces les dio toda la información a las autoridades para que lo pudieran arrestar a oscuras, a espalda del pueblo. Judas sabía que después de la comida, como solía hacer Jesús, iría al Monte de los Olivos, a Getsemaní. Él sabía la ubicación exacta de Getsemaní, porque muchas veces Jesús había reunido allí a sus discípulos. Y entonces tenía toda la información necesaria. Sabía que acabando esa comida, Jesús estaría en Getsemaní y esa era la ocasión perfecta para que fuera arrestado. Salió después de tomar el bocado y se fue directo al Sanedrín y les dio la información para que lo arrestaran. Juan termina este relato que estamos estudiando hoy con una notica final, con una notica al pie, con esos detalles interesantes que recuerdan los testigos oculares, pero en este caso es un recuerdo que tiene un significado mayor. Juan nos dice, y ya era de noche. Cuando Judas salió ya era de noche. Vean que esos son los detalles de esas historias de quien estuvo ahí. Sí, yo me acuerdo que Judas tomó el bocado y salió, y cuando salió ya era de noche. Pero aquí tiene un significado más profundo. La oscuridad no había descendido sola. La oscuridad no era simplemente una noche física. No era simplemente que la oscuridad hubiese llegado a Jerusalén en términos de que se acabó el día, sino que también llegó sobre el corazón de Judas, porque ahora estaba bajo el control completo de la oscuridad. Colosenses 1:3 nos ayuda a entender un poquito esto. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí Juan está diciendo lo contrario. Él tomó el bocado, Satanás se apoderó de él y entonces quedó bajo el dominio completo de la oscuridad. Ya era de noche. Ya las luces habían acabado para Judas. Ya estaba bajo el control total de la oscuridad. La próxima vez que Judas aparece en la narración de Juan es encabezando aquella comisión que viene a arrestar a Jesús. Para terminar, emergen varias enseñanzas importantes de este relato trágico de la traición de Judas. No es solamente un tema anecdótico. Hoy nos hemos dado cuenta cómo a Jesús le interesa que sepamos que fue anticipado, pero también le interesa anunciárnoslo para que sepamos que nada se escapa de su control. Ese relato trágico nos deja varias enseñanzas. La primera, Judas es tal vez el mayor ejemplo en la historia
de una oportunidad perdida, de un privilegio desperdiciado. Escuchaba las enseñanzas día tras día, las enseñanzas de Jesús. Tuvo la oportunidad de relacionarse personalmente con Jesús. Fue testigo ocular de los milagros realizados por él. Fue testigo ocular de esas señales que probaban que él era Dios en carne humana. Y aún así rechazó la invitación de Jesús. Aún así rechazó la invitación de Jesús de cambiar esa carga opresiva del pecado por el yugo de Jesús, que es fácil y ligero de llevar. Judas es un ejemplo claro de cómo podemos estar rodeados de ser privilegiados espiritualmente y no aprovecharlo adecuadamente. Crecimos en una ciudad y en un país en donde podemos tener libertad de culto. Hay lugares en el mundo en el cual tener una Biblia en la casa puede poner en riesgo la vida. Hay lugares en el mundo en el cual asistir a una Santa Cena o a una Eucaristía es poner en riesgo la vida. Hay lugares en el mundo en el cual profesar la fe de ser cristiano es poner en riesgo su vida. La historia de la humanidad está plagada de mártires que su fe les costó la vida. Nosotros estamos rodeados de privilegios en términos espirituales. En casi todas las casas de nosotros hay una Biblia. Podemos asistir a nuestras congregaciones, a la Santa Cena, a la Eucaristía. Estamos en una ciudad en donde hay ofertas de grupos de oración por doquier. Pues aquí estamos delante de un personaje que tuvo privilegios, pero no los aprovechó adecuadamente. Una oportunidad perdida. 2. Judas es la más importante ilustración del peligro de amar el dinero. La palabra es muy clara. No se puede servir a dos señores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la primera carta a Timoteos, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero hizo extraviar a muchos de la fe. Para Judas el dinero significaba más que la salvación eterna. Y cuando hablo aquí del dinero, hablo de las comodidades, hablo de los parámetros de bienestar, hablo de nuestras ansias de reconocimiento, de buena reputación, de prestigio, hablo de todo lo que representa físicamente el ideal de vida que nos hemos trazado. Porque en muchas ocasiones, para nosotros, el ejercicio de la fe es que si creo en Dios, Él me entregará todas las cosas, entonces nada me faltará. Sí, esas son añadiduras, pero eso no es lo central. Y hoy tenemos una oportunidad de revisar cuál es la intención del corazón, porque Judas es la ilustración clara del peligro de amar el dinero, del peligro de amar el prestigio, del peligro de amar ese posicionamiento social deseado. No se puede servir a dos señores. Tercero, Judas es una tipificación obviamente de la traición espiritual. En todas las épocas han habido Judas. Obviamente Judas es un personaje histórico y lo estamos estudiando, pero en todas las épocas ha habido traidores que profesan seguir a Cristo, pero se vuelven contra Él. Juan nos dice, hay muchos que hoy en día están enseñando falsas enseñanzas, valga la redundancia, que están saliendo falsos profetas. Y salieron de nosotros, dice Juan. Y salieron de nosotros para mostrar que nunca fueron de nosotros. Es decir, tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener siempre presente qué es lo que estamos escuchando y que somos responsables de lo que estamos escuchando. Porque en la iglesia hay personas confundidas que a veces enseñan sin mala intención, pero enseñan mal. Por eso aquí reiteradamente, es probable que a ustedes les canse esa oración, pero aquí reiteradamente decimos en nuestra oración a Dios
que si algo fue dicho y que no esté dentro de la interpretación correcta de la palabra, que se nos olvide rápido, que no se quede ahí dando rondas en el corazón de ustedes ni en el mío, porque obviamente no queremos un mal adoctrinamiento. Pero también sabemos que dentro de la iglesia hay quienes pueden aprovechar esas posiciones y confundir. Aquí estamos dándonos cuenta que hay un traidor que es del círculo íntimo. Y eso es un recordatorio aleccionador de que tenemos que estar muy pendientes de a quién escuchamos, dónde nos congregamos, ir a la palabra y confrontar las cosas con la palabra, pero también es un recordatorio del examen propio. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuáles son los consejos que estoy dando? ¿Qué tanto estoy dejándome iluminar por el Espíritu Santo antes de hablar, antes de dar una opinión, antes de dar un consejo? ¿Qué tanto mis opiniones y mis puntos de vista, pues en vez de alumbrar el camino, entorpecen el andar de los demás? Cuarto, Judas es como una especie de prueba viviente de la paciencia, de la misericordia y de la bondad amorosa de Cristo. Hoy, cuando leemos que aún en ese último momento Jesús moja el pan y se lo entrega a aquel que lo va a traicionar, entendemos algo de lo que nos dice la palabra por todas partes, y es: la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Incluso si vamos al Evangelio de Mateo, es impresionante cuando Judas llega con esa comisión para arrestar a Jesús. No sé si han leído el capítulo 26 de Mateo, la manera como recibe Jesús a Judas. Le dice: amigo, ¿a qué vienes? Aún en el último trato antes de la traición, Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Es como esa paciencia insondable, esa misericordia sin límites, esa bondad amorosa de Jesús, que se compadece por su amigo, por el débil, a pesar de todo lo que viene. También este texto nos da una enseñanza que a veces no queremos oír, pero que es importante tenerla clara, y es que el texto que leímos hoy nos muestra que el diablo siempre está obrando entre el pueblo de Dios, que Satanás siempre está obrando entre el pueblo de Dios, y por lo tanto, pues hay que tomarse las cosas con seriedad. Dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades y huestes de maldad. Y finalmente, discúlpenme que me haya pasado unos minuticos de las 9 de la noche, finalmente Judas demuestra que no hay nada. La historia de Judas nos demuestra que no hay nada, absolutamente nada, que el ser humano, que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. Es decisión del hombre. Judas planeó estas cosas en su corazón, pero no quiere decir eso que la voluntad de Dios se frustre, y no quiere decir eso que tome por sorpresa al Dios soberano, y no quiere decir eso que esto haga que entonces los planes de Dios no se llevan a cabo. Si revisamos por qué pasó esto, pues a partir de esa tragedia aparente de la entrega y de la cruz, vino el triunfo de la redención. Esa victoria aparente de Satanás, que entró en Judas y se salió con la suya, pues en realidad representó su derrota final, porque en la cruz Satanás creería que vencería al Hijo de Dios, y en la cruz obtuvo su derrota. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? En la cruz ha sido derrotada. Dios usó la traición de Judas para su propia gloria. Él es soberano, es todopoderoso, y nada excede su control
y su conocimiento soberano. Vamos a orar.